Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. Bienvenidos al tema número 5, donde vamos a estudiar la historia de la península ibérica, es decir, lo que hoy en día es España y Portugal. Vamos a estudiar los primeros pueblos que habitaron la península ibérica y obviamente la conquista que posteriormente realizarán el Imperio Romano, algo que ya hemos estudiado en el tema anterior, en el tema 4. No olvidéis que el Imperio Romano conquistó todo el mar Mediterráneo y obviamente España, o la península ibérica, estaba incluida. Pero vamos a ver muchas más cosas aparte de Roma, ya que empezaremos desde el principio, desde los primeros pueblos que vivían en la península ibérica, como por ejemplo el misterioso pueblo de Tartesos. ¡Yuhu! Y también veremos la fundación de las primeras ciudades de la península ibérica, entre otras Málaga o Cádiz. En resumen, un tema muy importante que va mucho sobre nuestra historia para saber quiénes somos y por tanto a dónde vamos, que empezamos hoy aquí en el punto 1. Así que, sin más, comenzamos con el tema 5. 2000 años más tarde. Bueno chicos, pues como siempre, cuando empezamos un tema nuevo, os enseño el índice de contenidos del tema. En esta ocasión nos encontramos que el tema 5 contiene 5 puntos, del cual hoy solamente vamos a estudiar el punto 1, que como estáis viendo ahí se llama ¿qué había en España antes de los romanos? Algunos se llevará a la confusión porque, como bien sabéis, en el tema anterior estuvimos estudiando toda la historia de Roma hasta que el Imperio Romano se divide y desaparece la parte occidental en el año 476 después de Cristo. Por tanto, ¿aquí qué es lo que pasa? Pues muy sencillo. En este tema, número 5, vamos a centrarnos en estudiar la historia antigua en la península ibérica, en lo que actualmente es España y Portugal. Por tanto, tenemos que imaginarnos que viajamos hacia el pasado. Es decir, vamos a empezar la historia antigua desde el principio, pero solamente en la península ibérica. Por tanto, tenemos que recordar otra vez, como siempre, el eje cronológico que hemos estado utilizando desde el principio de curso, que como estáis viendo se divide en varias fases. En primer lugar, la prehistoria, obviamente. En segundo lugar, la Edad Antigua, en verde. En azul, la Edad Media. La Edad Moderna, en amarillo. Y finalmente, en violeta, la Edad Contemporánea, que ya la estudiaremos en los cursos futuros. Pero, ¿dónde comenzamos, por tanto, nuestra historia de la península ibérica en este tema número 5? Pues aquí se indica. Empezaríamos a finales de la prehistoria, concretamente en la llamada Edad de los Metales. Como estáis viendo en esta diapositiva, en este tema vamos a ver estos 3 pueblos. En primer lugar, veremos al pueblo de los Tartesos. Con ese nombre tan extraño nos encontramos con la primera civilización y el primer pueblo y la primera cultura desarrollada de la historia de la península ibérica, que surgieron en torno al año 1000 a.C. y en torno hasta el año 700 a.C. continuarán. Después de su desaparición, un tanto también misteriosa, aparecerán otros 2 pueblos que cogerán el testigo, la herencia de Tartesos, que serán, en primer lugar, los íberos y los celtas, que se desarrollarán en torno al siglo VI a.C. y hasta el siglo III a.C., momento en el cual llegará el Imperio Romano para conquistar la península ibérica. Como estáis viendo, estos íberos y celtas convivirán al mismo tiempo en Hispania. Estos pueblos, tartesos, íberos y celtas, vamos a darle un nombre, y el nombre es los pueblos indígenas. Son aquellos que se han desarrollado, crecido y vivido en la península ibérica. Son, por tanto, los primeros pobladores que desarrollan su cultura propiamente dicha como una cultura hispana, peninsular. No vienen, por tanto, de otros lugares ni son tampoco pueblos de carácter invasor. Los que sí que van a venir de fuera y que lo estudiaremos en el punto 2, es decir, no en este primer punto, serán los pueblos colonizadores, que como bien dice su nombre, colonizadores, vendrán de fuera para crear colonias, ciudades en la península ibérica con fines, entre otros, de carácter comercial para el intercambio de productos. Aquí están los 3 apartados del punto 1, como siempre. En primer lugar, en el 1.1 vamos a estudiar el reino de Tartesos. En el 1.2 vamos a ver las características de esos pueblos llamados íberos.
Y finalmente, en el 1.3, los pueblos celtas. Vamos a empezar por el principio, estudiando el reino de Tartesos, que ya os adelanto que es un reino bastante misterioso. Este reino de Tartesos es la primera cultura y civilización de toda la historia de España. En este caso, el reino de Tartesos se localizaría en la zona que actualmente se conoce como Andalucía, el sur de la península ibérica, concretamente en la zona indicada con este círculo rojo, donde se encuentran en la actualidad las provincias de Sevilla y Huelva, es decir, en torno al río más importante de Andalucía, llamado Río Guadalquivir. Pero, ¿qué sabemos a ciencia cierta de Tartesos? Pues os puedo decir dos cosas. La primera es que no existen muchas fuentes que nos indiquen o que nos cuenten información sobre Tartesos. Y esas fuentes son bastante ambiguas, es decir, que los arqueólogos no se ponen muy de acuerdo sobre qué realmente fue Tartesos, ya que algunos piensan que fue un reino con una capital llamada Tartesos, mientras que otros piensan que no, que eran un conjunto de diferentes pueblos que estaban unidos en una especie de federación llamada Tartesos. La cuestión es que no queda absolutamente nada claro sobre Tartesos. Estás de broma. No, si fuera broma me pondría así. En todo caso, lo que nos cuentan las fuentes escritas, que son además de origen griego, es decir, que lo que conocemos de Tartesos lo conocemos gracias a los griegos, entre otros, es que Tartesos supuestamente tenía un rey, o por lo menos había un rey muy importante, que es el único además que es el que tenemos información, ¿no? Ese rey viviría supuestamente en una capital, como estáis viendo aquí, que era pues Tartesos. El nombre del rey era Argo Argantonio, como estáis viendo aquí, un rey muy poderoso y además muy rico, según nos cuentan. Existe tan poca información y es tan misterioso ese reino de Tartesos que, como aparece aquí, muchos piensan que realmente Tartesos fue la misteriosa ciudad de la Atlántida. Bueno, vamos a centrarnos ahora en estudiar las características principales de este misterioso reino de Tartesos. En primer lugar, vamos a ver cómo se gobernaba, aunque bueno, ya en teoría vosotros lo sabéis, lo acabo de explicar hace nada. El reino de Tartesos se gobernaba con un sistema de gobierno basado en un reino, es decir, donde había un monarca o rey. Eso es lo que nos cuentan las historias de los griegos. De hecho, nos hablan de ese rey Argantonio, poderoso y rico, con el que los griegos llegaron a comerciar. En cuanto a de qué vivían, es decir, qué sectores económicos desarrollaban, pues seguramente desarrollaron la agricultura, la ganadería y también desarrollaron mucho la minería, concretamente la minería en una región minera muy importante actualmente situada en Huelva, la región donde ellos vivían, llamada las minas de Río Tinto, que de hecho siguen existiendo aún. Y finalmente, en cuanto a su cultura, podemos decir poco, simplemente que sabemos que tenían una lengua y escritura propias, pero aún, todavía a día de hoy, no hemos sabido descifrar y traducir ni una sola frase del lenguaje tartésico. De los tartesos nos han quedado varios restos materiales muy interesantes, pero sin duda, el más importante de todos es el que tenéis delante vuestra. Se llama el Tesoro de Carambolo. Este tesoro, realizado, como estáis viendo, por piezas de oro puro y que se pueden encontrar en el Museo Arqueológico de Sevilla hoy en día, fue descubierto en la provincia de Sevilla y aún no está muy claro el uso que tenían estas placas de oro puro. Bueno, chicos, después de haberos mareado un poquito con Tartesos y sus historias y leyendas, vamos a centrarnos en estudiar a los otros dos pueblos indígenas que convivieron los dos en la península ibérica cuando el reino de Tartesos entró en crisis y desapareció en torno al año 700 a.C. Vamos a empezar a estudiar los pueblos íberos. En este mapa aparece la península ibérica justamente después de la desaparición del reino de Tartesos. Como bien veis, aparecen dos colores. El color verde, que indica la zona donde se desarrollaron los llamados celtas, que estudiaremos más tarde. Mientras que en color más naranja observamos la zona donde se desarrollaron los pueblos íberos. Y como estáis viendo aquí, toda esta zona de aquí está situada en Andalucía, en el Levante y en Cataluña. Estos pueblos íberos vivían en poblados fortificados
como estáis viendo aquí, cuyo nombre es el de Oppidum. Estaban situados siempre en zonas altas y construían fuertes murallas para poder defenderse. Además, y esto es muy importante, las casas tenían planta rectangular, lo cual indica un mayor desarrollo a nivel arquitectónico y tecnológico que, por ejemplo, los celtas. Aquí tenemos un ejemplo de un oppidum que aún existe, en este caso es pues un resto arqueológico, las ruinas de un antiguo oppidum de los íberos situado en el pueblo jienense de Puente Tablas. Como estáis viendo, este oppidum pues, se encuentra en una zona bastante alta, en un monte o alguna colina, donde conseguían dominar todo el paisaje, y aún fijaos que quedan restos de esa muralla defensiva que construyeron los íberos, porque seguramente, y de hecho fue así, los íberos eran un pueblo guerrero, por tanto tenían que defenderse. Vamos a ver un poquito cuáles son las características de los pueblos íberos, cómo se gobernaban, en qué creían y cómo era su cultura. En este caso, el pueblo de los íberos nunca formaron un reino, cosa que se ocurría con el caso de Tartesos. De hecho, estaban divididos en pueblos o regiones, es decir, que había varios tipos de íberos, como estáis viendo aquí en este mapa. Si os fijáis, en la zona donde está en naranja, los íberos, hay varios nombres, como por ejemplo turdetanos, bastetanos, contestanos, layetanos, edetanos. Todos esos son nombres de diferentes pueblos íberos que, repito, nunca llegaron a unirse en un fuerte reino de los íberos, sino que estaban totalmente divididos, aunque obviamente tenían cosas en común, como por ejemplo la religión o la lengua. De hecho, en cuanto a su religión, los íberos todos eran politeístas, que como bien sabéis, significa que creían en dioses, en muchos dioses. En este caso, en dioses de tipo guerrero. Sí, de hecho, la cultura de los íberos era famosa por sus guerreros, que eran bastante fuertes, e incluso algunas culturas los contrataban como mercenarios, así que fijaos qué importantes eran esos guerreros íberos. Y también creían en animales de tipo sagrado, como por ejemplo estamos viendo aquí. Y en cuanto a su cultura, tenían un arte bastante desarrollado, y eso es debido a que tuvieron contacto directo con los griegos, con los que comerciaron estrechamente. Aquí tenemos un ejemplo de ese gran desarrollo de la escultura. Aquí estamos observando la pieza de arte íbero más importante de todas. Se conoce como la Dama de Elche y fijaos la calidad de la escultura, lo cual es bastante sorprendente, ya que los celtas, por ejemplo, que convivieron prácticamente con los íberos, no tenían tal desarrollo a nivel artístico como sí que tenían los íberos. Fijaos, aquí tenemos la Dama de Elche un poquito más en detalle. Como estamos viendo, la Dama de Elche aparece blanca, pero en realidad no estaba así originalmente. Los arqueólogos han descubierto restos de pintura en los detalles que tiene, y podemos decir que más o menos estaba policromada, es decir, que tenía un montón de colores que la hacían muchísimo más alegre que como hoy se encuentra. Además, como estáis viendo, por la parte de atrás tiene una especie como de agujero en el que se pueden introducir, en este caso, urnas funerarias. Tenéis que saber que los íberos, cuando morían, se incineraban. Por tanto, la urna funeraria con las cenizas del difunto se colocaban por detrás de esa Dama de Elche. Además de la Dama de Elche, también se ha descubierto otra escultura importantísima, en Andalucía en este caso, que se llama la Dama de Baza. Como estáis viendo, esta Dama de Baza se encontró y estaba situada en origen en una tumba de posiblemente y seguramente un personaje muy importante de la sociedad íbera. Que tampoco olvidéis que era una sociedad de tipo jerarquizado, donde los líderes siempre eran líderes de tipo guerrero. Vamos a ver ahora los celtas, que tampoco se quedan atrás, y no olvidéis que convivieron junto con los íberos. En el caso de los celtas, como estáis viendo, no son totalmente originarios de la península ibérica, sino que su origen se encuentra en torno al año 1100 a.C., es decir, cuyo origen se encuentra cuando Tartesos existía. Y estos pueblos vinieron de Oriente, de Asia, y que empezaron a invadir todo el continente europeo, también llegando obviamente a la península ibérica, donde se empezaron a distribuirse en torno a ese año 1100 a.C. La primera característica de los pueblos celtas era que se desarrollaron en esta zona, que como estamos viendo aquí, se encuentra en verde, muy pegando con la zona de desarrollo de los pueblos íberos.
esta zona de aquí concretamente, abarcando un territorio que actualmente ocupa Portugal, Asturias, Galicia, País Vasco y también la zona interior de la península ibérica, donde actualmente se conoce como Castilla-La Mancha, Extremadura o Castilla-León. Los pueblos celtas también tenían poblados donde vivían, y son también poblados fortificados, exactamente igual que a los pueblos íberos, pero con una diferencia muy importante, y no es cualquiera. Y es que estos pueblos fortificados, llamados castro o castros, tenían planta circular y además también estaban situados en zonas altas con murallas, porque también había bastantes guerras y conflictos entre ellos. Sin embargo, las cabañas o las casas donde vivían no tenían planta de tipo rectangular, sino que eran planta de tipo circular, lo cual denota un menor desarrollo arquitectónico con respecto a los íberos. No olvidéis que los íberos tuvieron un contacto directo con los griegos. Bueno, ¿cuáles son las características principales de los pueblos celtas? En este caso, vamos a ver cómo se gobernaban, de qué vivían y cómo era su cultura. Como estamos viendo en el mapa, los celtas nunca formaron un reino, tampoco lo formaron los íberos, sino que estaban divididos en un conjunto de pueblos o de clanes y tribus, entre los cuales destacan los astures, los cántabros, los vascones, los arébacos o los lusitanos y betones. Como estáis viendo, no había un pueblo celta, por eso aparece en plural los pueblos celtas, porque todos eran bastante diferentes, aunque obviamente también tenían cosas en común. De hecho, una de las cosas en común más importantes, la vamos a ver ahora mismo, y es que los pueblos celtas vivían fundamentalmente de la ganadería. Los íberos, sin embargo, vivían fundamentalmente de la agricultura, eran grandes agricultores. Sin embargo, los celtas, que vivían también en zonas bastante más complicadas, de montaña, lo cual dificultaba la agricultura, tuvieron un mayor desarrollo de la ganadería. Y en cuanto a su cultura, hay que decir que era menos desarrollada que la cultura de los íberos. De hecho, no tenía escritura y su arte era bastante primitivo. Aquí estamos observando un ejemplo de la escultura de tipo celta. Fijaos simplemente y comparad la calidad de esta escultura celta con el detalle y el desarrollo que tenía la escultura íbera en ejemplos como la Dama de Elche o la Dama de Baza. No olvidéis, como digo, que la influencia griega fue fundamental para el mayor desarrollo de los íberos. Bueno chicos, pues aquí hemos visto ya las principales características de los pueblos indígenas. En este caso, los celtas, los íberos y los tartesos, no olvidéis, con todos sus misterios. En el siguiente punto, que será el punto 2, vamos a estudiar los pueblos colonizadores. Hay que decir sobre ello que estos pueblos colonizadores vivirán y se desarrollarán al mismo tiempo que los íberos y que los celtas, y que serán, además, los fundadores de algunas de las principales ciudades de España en la actualidad, entre otras Málaga o Cádiz. Así que va a ser un punto muy interesante y que deberéis comprender muy bien. Por eso os espero en el siguiente vídeo de Historia se escribe con H en el tema 5. Hasta entonces, un saludo y nos vemos.